a esta hora de la madrugada de este precioso día. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo 2 al 3. Dice así la palabra de Dios: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque tu verdad, la cual es tu palabra, siempre nos ilumina. Permite, Señor, que esa misma palabra transforme nuestras mentes, corazones, cuerpo y espíritu, para poder vivirla como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús. Continuamos con la segunda parte del tema: cuídate de caer en la maldición babilónica que trae el espíritu religioso. Ayer pudimos ver que Pablo le decía a Timoteo que el Espíritu Santo le había revelado que en tiempos después que él hubiera partido, muchos apostatarían de la fe. Vimos que es la apostasía. Vimos que son espíritus engañadores, cómo están infiltrados a través de los tiempos con error en los creyentes. Vimos también que no tenemos por qué preocuparnos por eso. Tenemos que orar y buscar el rostro de Dios para tener su dirección y vivir sus estatutos, preceptos y mandamientos, para que su gloria siempre esté con nosotros. Vimos también que eran doctrinas demoníacas. Conocimos claramente que habla Dios de los 10 mandamientos, los verdaderos mandamientos, no los que nos enseñaron, no, los verdaderos mandamientos, los que están establecidos en la Biblia, en la palabra de Dios. Y conocimos qué es la hipocresía en la iglesia. La hipocresía de mentirosos que se mueve en la iglesia. Hoy vamos a continuar con la mentira. La mentira que traemos como error desde nuestros antepasados. Porque muchos venimos del catolicismo, muchos venimos de la religión católica. Gloria a Dios por los que nacieron y crecieron en el cristianismo, conociendo la palabra desde niños. Pero hubimos otros que no tuvimos esa fortuna, esa dicha, porque nuestras familias vivían con ataduras y venían con maldiciones generacionales a través de la idolatría, de la brujería, de la hechicería y del paganismo religioso, el cual seguía en la familia por tradición.
En mi caso particular, eso trajo mucha maldición a mi linaje anterior, a mis ancestros, porque la mayoría consultaban brujos, iban donde curas sacerdotes, que les consagraran un velón o le conjuraran un santo, y eso fue metiendo a mi familia por ese espíritu de error mentiroso en idolatría, en hechicería. Al final se practicaba la brujería y pensaban en la familia, en la casa, mis ancestros pensaban que estaban bien, porque en muchas ocasiones eran apoyados por personas de la iglesia. Entonces podemos ver que el espíritu de error, el espíritu de mentira estaba ahí. Y el quinto punto que podemos seguir en esta palabra es conocer la mentira que llegó a nosotros y que eso creó ataduras en nuestras vidas a través de la antigua religión. Podemos ver aquí en este quinto punto que la mentira, después de la hipocresía, o todo hipócrita es mentiroso, pero después de la hipocresía, detrás de la hipocresía siempre hay una mentira. Por eso no te dejes llevar por el error de la doctrina falsa. Cuando nosotros vamos al libro de Efesios y leemos en el capítulo 4 y leemos del versículo 10 al 14, Pablo dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué Pablo le hablaba esto a la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso fue una iglesia que recogió a la mayoría de los discípulos. No estaba en Roma, no estaba en el pueblo de Israel, estaba en Asia, en Antioquía. La iglesia de Éfeso fue una iglesia muy acogedora y recogedora de los que llevaban la verdad de Cristo, porque ellos tenían persecución en ese tiempo. La madre de Jesús, María, y los hermanos de Jesús fueron y se refugiaron en Éfeso. Ella murió en Éfeso y no descendió a los cielos como muchos enseñan. Ella murió, ella fue una mujer terrenal y muerta está, debe estar en el seno de Abraham, esperando que el día de la resurrección de todos los que murieron, ella también sea resucitada. Para aquellos que viven la doctrina de la Virgen María, pensando que no era virgen, porque en ese tiempo no hacían cesárea. Entonces, tú y yo no nos podemos dejar llevar por el error de la doctrina falsa. Aquí Pablo dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doctrina de todo viento, de doctrina por estratagema de hombres, para engañar. Emplean con astucia las artimañas del error. Un sacerdote de Dios siempre te exhorta por la palabra de Dios para que salgas del error. Un sacerdote de Dios siempre va a ir en contra de toda mentira. Un sacerdote de Dios siempre va a tener por prioridad los estatutos de Dios antes que los de las personas. Antes que complacer al ser humano, se complace la voluntad de Dios. Eso es un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, que no se deja intimidar ni comprar por placeres almáticos. Por eso sé en mi espíritu que esa doctrina de cambiar las escrituras o cambiar la Biblia del señor Francisco es una doctrina de error y de mentira. Mira lo que hace un verdadero sacerdote de Dios. Un sacerdote de Dios siempre te exhorta por la palabra de Dios para que salgas del error. Cuando nosotros vamos a la primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, podemos leer que él dice lo siguiente: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahora les hago una pregunta, mis amados oyentes. ¿Ustedes creen que el corazón del señor Francisco está conforme al corazón de Dios cuando piensa cambiar la Biblia y sacar un libro diferente? Vamos a leer el sexto punto que habla esta palabra. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y aquí vamos a otro punto muy interesante de esta palabra. El sexto punto es que el catolicismo prohíbe que sus ministros se casen. ¿Sabes cómo debe vivir un verdadero ministro de Dios? Por eso sé que es una doctrina de error, una doctrina de hipócritas, una doctrina mentirosa, como dijo Pablo, como dijo el Espíritu Santo aquí en esta palabra. Porque cuando nosotros vamos a la primera carta del libro de Timoteo y leemos del capítulo 3, versículo del 1 al 5, podemos leer lo que dice. Y vamos a leer en la versión Dios habla hoy, que es la versión católica. Dice: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable, apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
Esto lo dice la Biblia católica, lo dice la Biblia hebrea, lo dice la musulmana, lo dice todas las Biblias, las versiones diferentes que hay. Ahora, vimos en el primer capítulo de este tema que todo lo que se salga de la palabra de Dios es un error doctrinal, es demoníaco y es falso, porque es mentira. Ahora, ¿por qué si los obispos y los sacerdotes dice la palabra de Dios que deben estar casados, gobernar bien su casa, porque ellos no lo hacen? Pero sí son aprobados que los sacerdotes sean homosexuales. Sí son aprobados que ellos mientan y le ministren esos mismos espíritus a un pueblo que vive en error. Cuando tú y yo no vivimos la palabra de Dios, tenemos la ira de Dios en contra. Tenemos la ira de Dios hacia nosotros, y mucho más nosotros que somos ministros, que enseñamos a un pueblo que no conoce. La sangre de cada persona que se pierda va sobre la cabeza de aquel que lo lleva al error. El espíritu del anticristo está en aquellos que con mentira engañan y sacan de la verdad de Dios a las personas. Ese es el espíritu del anticristo. No es que la persona sea el anticristo, no. El espíritu de anticristo está manejando a ese tipo de personas. Aquí dice que tiene que estar casado, marido de una sola mujer, moderado, debe tener hijos. Entonces no entiendo y no me explico cómo muchos le van a pedir consejería a un cura que no tiene esposa, que no tiene hijos, pero que a lo mejor sí tiene un marido por ahí escondido. Cuando la Biblia dice que tienen que estar casados, que tienen que tener su casa bien gobernada, sujeto, para que puedan dar consejería y puedan ser testimonio, carta leída ante el pueblo, ante una iglesia. ¿Sabes qué designó Dios a todos los sacerdotes? Puedes ir al libro de Levíticos y te lees el capítulo 20. Los levitas era el pueblo de sacerdotes de Dios. Y ahí están todas las leyes. Pero hay algo muy importante que me atrae la atención en el capítulo 20 y versículo 13, lo que Dios dice. Si algún sacerdote se acostare con un varón como si fuese una mujer, abominación hicieron. Ambos deben de ser muertos a piedra. Sobre ellos estará su pecado y su sangre. La ley de Dios para los sacerdotes. La ley de Dios para nosotros, los ministros del Evangelio. Él no permite que un homosexual se pare en un púlpito a hablar de su palabra. Y mucho menos a ministrar. Es abominación delante de los ojos de Dios. ¿Por qué lo hacen? Si es una doctrina de Dios. Si el Señor Francisco es un vicario de Cristo. ¿Por qué no enseñan la palabra como está escrita, como la tienen en sus Biblias? Porque siguen poniendo velos mágicos sobre las personas. Por eso es necesario que te cuides de caer en la maldición babilónica que trae la Iglesia Católica. Y el séptimo y último punto de esta palabra es que ellos mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que todos
los que conocieran la verdad lo disfrutaran con acción de gracias. Podemos ver que en la Semana Santa, por costumbre católica, la gente no puede comer carne. Las personas no pueden tener relaciones sexuales. Porque si comen carne están pecando. Entonces se creó la costumbre de que hay que comprar pescado en Semana Santa. La Semana Santa no es bíblica. Esa es una tradición pagana religiosa que lleva doctrina de demonios. Y ahora se los voy a enseñar a través de la Biblia. En la Semana Santa, el catolicismo dice, y en algunas partes prohíben a sus fieles comer carne roja. Por tradición enseñan a comer pescado. Y mira lo que le pasó a Pedro, el primer pastor apóstol de la iglesia de Jesucristo. Cuando él estaba en Asia, dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Todas las cosas fueron limpiadas por el Señor. ¿Qué le pasó aquí a Pedro? Pedro estaba sentado en el terrado de la casa de Simón el curtidor y tuvo una visión. Un manto se abrió el cielo y salieron serpientes, salieron cerdos, salieron conejos, salieron muchos animales que eran prohibidos para los judíos comer. Y el Espíritu Santo le habla y le dice, mata y come. Y Pedro le dice, oh no, Señor, nunca jamás cosa común o inmunda entró a mi boca. Y el Señor le responde que todas las cosas, que Él no llame común a lo que Él ya limpió. Los alimentos fueron limpiados por Dios. Lo único que no se puede comer es sangre. A los que les gusta la morcilla, a los que les gusta el hígado encebollado, eso lleva sangre. Y Dios prohibió y lo sigue prohibiendo que nosotros consumamos sangre, porque la sangre es la vida y Dios dijo que la dejaríamos correr. Y no es cuestión de religión, no, es cuestión de obediencia a Dios. Cuando tú y yo vamos al libro de Hechos, leemos en el capítulo 11, del versículo 7 al 9, dice la palabra de Dios, y oí una voz, capítulo 15, versículo 28 y 29, dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias: que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Bueno, y si en Semana Santa se come pescado, eso no es sacrificado a los ídolos. Si en Navidad comemos natilla, buñuelos, oreja de cerdo, por el espíritu de la Navidad, eso no es consagrado a un ídolo. Eso es idolatría. Son cosas sacrificadas a ídolos. Dice el versículo 29, que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados, y que eviten los matrimonios prohibidos.
Entonces, ¿por qué se casan los homosexuales? Y continúa diciendo, si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. Esto dice en la versión Dios habla hoy, que es la versión católica. El Espíritu Santo dijo eso. Para nosotros los gentiles, los que no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel. Fueron las 3 condiciones que para que viviéramos en santidad, nosotros viviéramos, estuviéramos, las viviéramos y las cumpliéramos. Porque aquí dicen, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, a los apóstoles. Sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. Comidas sacrificadas a ídolos. Han habido hermanas que se me han acercado y me han dicho, yo en Semana Santa no puedo tener relaciones con mi esposo. Y yo, ¿por qué? Porque peco. Y yo, hermana, pues comenzaste en pecado tu matrimonio, porque tuviste relaciones antes de casarte. Ya ahí comenzaste en el pecado. Y no vas a tener relaciones con tu esposo porque vas a decir que vas a pecar en Semana Santa. ¿Quién te dijo esa mentira tan grande? Eso no es pecado. No, que no podemos tener relaciones ni comer carne. ¿Dónde está en la Biblia la Semana Santa? ¿Dónde está en la Biblia las procesiones? ¿Dónde está en la Biblia que no puedes tener relaciones con tu esposo? Pero sí te puedo buscar en la Biblia que eso es sacrificado a ídolos, que eso es abominación delante de los ojos de Dios, y que tu esposo es el dueño de tu cuerpo, ya no te pertenece a ti. Dice 2 de Corintios, le pertenece a tu esposo. Y cada vez que el hombre quiera cogerlo, lo puede tomar. Lo mismo, el cuerpo de él le pertenece a usted, hermana. Cada vez que usted quiera cogerlo y tenga ganitas, puede tomar a su esposo, porque son una sola carne. Bájese de esa película demoníaca, de esa doctrina falsa y errada, que la tiene encerrada, cauterizada, y que lo que hace es que usted envíe a su esposo por el espíritu de Jezabel y de error a los brazos de otra mujer. Cuídate de caer en la maldición babilónica que traen todos estos espíritus, todas estas mentiras, todos estos engaños, todos estos demonios, doctrinas demoníacas, doctrinas de errores, doctrinas que llevan a un pueblo al hoyo, al pozo cenagoso. Porque fue el Espíritu Santo el que dijo claramente que la apostasía llegaría. Porque iban a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Porque aquellos hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, se la cauterizan a los otros y ellos prohibirán casarse. Y mandarán a de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y la verdad tuya y la verdad mía se llama Jesucristo. Cuídate de caer en la maldición babilónica. Y si caminas en esa maldición babilónica, rómpela. Sal de esa doctrina de error para que tus hijos no caminen en maldición. El día de los niños no existe. El día de Halloween es el día de las brujas, es un día consagrado a Satanás. Muchos niños fueron sacrificados el día de Halloween. No metas a tus hijos en maldición. No metas a tus hijos, si no quieres que sean sicarios, que sean drogadictos, que sean homosexuales, no los disfraces. Porque se los estás entregando a un espíritu que se llama Baal. El espíritu de carnaval es un demonio que lleva la sangre y la carne de las personas. Él vive de sangre. Y la gente en el espíritu no entiende esto.
Pero nosotros que conocemos la verdad, sabemos las ataduras que se le da a un niño por meterlo en esta doctrina demoníaca, de error, falsa, mentirosa e hipócrita. Costumbres religiosas babilónicas que llevan un pueblo a maldición. Cuídate de caer en la maldición babilónica que te lleva siempre el catolicismo a caer. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios Todopoderoso, muchas gracias. Señor Jesucristo, Rey y Salvador nuestro, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, Caballero precioso, Consolador y guía del pueblo de Cristo, el que siempre nos lleva a toda verdad. Muchas gracias por permitirnos un día más de vida. En esta madrugada te pido, en el nombre de Jesús, que llegues con tu fuego consumidor a todo oyente. Que convenzas y pongas el querer como el hacer, por tu buena voluntad, en los corazones de cada persona que escuche esta palabra, para que sean transformadas, para que la vivan, para que salgan de esos velos mágicos que la tradición católica y pagana de error los ha llevado cauterizados, los ha llevado atados y le han abierto puertas de maldición a su descendencia, para que corten con todo error pagano, babilónico, que pone su descendencia en destrucción. Porque solo así, Señor, tú tendrás misericordia y ellos podrán ver tu gloria, podrán caminar contigo, Señor, porque tu ira siempre está sobre todo hijo de desobediencia, sobre toda persona que escucha la palabra y no la vive, que la desobedece. Señor, ten misericordia. Así como endureciste el corazón de Faraón y ablandaste el corazón de Ciro para que tuviera misericordia de tu pueblo y le diera libertad, te pido que endurezcas los corazones a todas aquellas doctrinas de errores que quieren cauterizar la mente de un pueblo que no te conoce, Señor. Y que ablandes el corazón a todos aquellos que quieren ver tu rostro y que no han podido vivir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ato los espíritus religiosos de doctrinas babilónicas, egipcias, diabólicas, mentirosas, de homosexuales, de lesbianas, de brujas, que cauterizan la mente y operan desde el segundo cielo, Señor, sobre un pueblo que está aletargado. Padre, en el nombre de Jesús, ato sus poderes en el segundo cielo, en el primer cielo, aquí en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, desde el norte, sur, oriente y occidente, Señor. Ato sus poderes en el nombre de Jesús. Te pido que envíes tus ángeles en esta hora, Señor, en esta hora, a batallar contra todos esos espíritus demoníacos, contra el espíritu de la reina del cielo, contra el espíritu de Jezabel, en aquellas mujeres, Señor, en aquellas mujeres que son jezabélicas, en aquellas mujeres que quieren imponer su ley en el hogar, cuando la cabeza del hogar es el hombre y no la mujer, en aquellos hombres que tienen el espíritu de Acab, Señor, que son dominados por sus esposas y no establecen el reino de los cielos en sus hogares, como Dios estableció, para que sus hijos no se pierdan. Padre, en el nombre de Jesús,
Voy contra todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu. En esta hora pido una manifestación de poder de tu Santo Espíritu, Señor. Desciende con poder. Invoco el Espíritu de Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, en esta hora, sobre toda mente que está cauterizada, sobre toda mente que vive con velos mágicos, Padre mío. En el nombre de Jesús, esos demonios quedan sin poder, quedan sin fuerza, quedan atados, ligados, encadenados y echados a las profundidades del abismo. Ahora, en el nombre de Jesús, están bajando ángeles con espadas desenvainadas, están cortando, están batallando, están libertando, están quitando vendas, velos mágicos, cadenas, grilletes. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por tu presencia. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre mío, porque tu palabra permanecerá por los siglos de los siglos. Tú dijiste, Señor, que los cielos y la tierra pasarían, pero tus palabras no pasarían. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, mi Rey. En el nombre de Jesús, bendigo a todo oyente, Señor. Declaro que todo aquel que ha tenido una mente cauterizada es libre ahora en el nombre de Jesús. Es libre ahora. Recibirá, conocerá la palabra verdadera, la cual es Cristo Jesús. Serán bendecidos, prosperados y vivirán en victoria, porque la sangre de Cristo, que tiene poder, estará sobre ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día. Que el Dios de los cielos Todopoderoso te bendiga y que te cuide de caer en la maldición babilónica que trae el catolicismo. Dios te bendiga.